Antes de que abras los ojos, antes de que el primer pensamiento cruce tu conciencia, algo ya está despierto. Tu corazón late, tus pulmones se expanden, tu sangre circula, millones de procesos operando en perfecta coordinación sin que tú, el que piensa, el que planea, el que se preocupa, hagas absolutamente nada. Hay una inteligencia en tu cuerpo que es más antigua que cualquier filosofía, más sabia que cualquier libro, más compleja que cualquier sistema de pensamiento que la humanidad haya construido. Y esa inteligencia opera constantemente, sin descanso, sin reconocimiento, manteniendo vivo el único templo que realmente posees. Pero hace siglos que la humanidad decidió despreciar ese templo. Construyó catedrales de piedra mientras ignoraba la catedral de carne. Habló de almas inmortales mientras trataba el cuerpo como cárcel temporal. Buscó lo divino en los cielos mientras pisoteaba lo sagrado que late en cada célula. Nietzsche vio esta traición y dedicó su vida a revertirla, no construyendo nueva religión del cuerpo. Eso sería simplemente invertir el dualismo, sino señalando hacia una unidad más profunda, donde no hay separación entre cuerpo y alma, porque nunca hubo dos cosas. Solo hay esto: ser encarnado, conciencia en carne, eternidad expresándose en forma temporal. Y lo descubrió de la forma más brutal, a través de su propia enfermedad. Su cuerpo lo traicionaba constantemente, dolores de cabeza que lo cegaban, náuseas que lo doblaban, debilidad que lo confinaba a cuartos oscuros. Podía haber maldecido su cuerpo, como tantos filósofos antes lo habían hecho, pero eligió algo más radical: escucharlo, porque el dolor, descubrió, es mensaje, no castigo divino ni error biológico, sino comunicación de tu cuerpo diciéndote algo que tu mente no quiere oír. Y si aprendes su lenguaje, si prestas atención real en lugar de solo medicar síntomas, el cuerpo se vuelve maestro más sabio que cualquier gurú. Hay personas que pasan toda su vida habitando su cuerpo como inquilinos resentidos, obligados a vivir en estructura que no eligieron, esperando el día de mudarse a algo mejor: cielo, nirvana, conciencia pura sin forma, cualquier cosa menos esto. Esta carne que envejece, que duele, que necesita constante mantenimiento. Pero Nietzsche te pregunta: ¿y si esto es todo? ¿Y si no hay mudanza? ¿Y si este templo de carne es el único que tendrás? ¿Lo seguirías despreciando? ¿O comenzarías finalmente a habitarlo con respeto, con curiosidad, con amor incluso por su imperfección? Una persona despierta, los ojos se abren, y por primera vez en mucho tiempo no se levanta inmediatamente a la rutina. Se queda quieta, prestando atención al peso del cuerpo contra el colchón, a la temperatura del aire en la piel, al ritmo de la respiración, simple presencia en la carne. Y en ese momento simple, algo cambia. El cuerpo deja de ser objeto que usas y se vuelve sujeto que eres. Durante 2000 años, la filosofía occidental cometió lo que Nietzsche consideraba el crimen más grande contra la vida. Dividió al ser humano en dos: cuerpo inferior y alma superior, materia corrupta y espíritu puro. Y después declaró guerra al cuerpo en nombre del alma. Platón comenzó su mundo de formas perfectas versus mundo sensible e imperfecto. El cuerpo como prisión del alma. El filósofo como aquel que aprende a morir, que practica la separación del alma de la carne. Como si la meta de la vida fuera prepararse para dejar el cuerpo. El cristianismo perfeccionó esta división. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Como si fueran dos voluntades en conflicto, y el camino a la salvación requería dominar, castigar, negar la carne, ayunos, celibato, flagelación, todo para probar que el alma podía controlar el cuerpo.
que lo espiritual podía vencer lo carnal. Descartes lo formuló filosóficamente: res cogitans y res extensa, mente que piensa versus materia que se extiende. Y la mente, la cosa que piensa, es quien realmente eres. El cuerpo es solo máquina que la mente habita temporalmente, como piloto en vehículo, no identificado con el vehículo. Y esta división infectó todo. Ciencia que estudia el cuerpo como objeto, medicina que lo trata como máquina a reparar, educación que ignora completamente la dimensión corporal del aprendizaje. Todo construido sobre la premisa falsa de que eres fundamentalmente mente y el cuerpo es apéndice problemático. Nietzsche veía las consecuencias devastadoras, generaciones de personas alienadas de su propia carne, viviendo en sus cabezas, experimentando el cuerpo solo cuando duele, cuando desea, cuando interfiere con los planes mentales, nunca simplemente habitándolo, disfrutándolo, escuchándolo. Y la alienación produce síntomas. Ansiedad, que es cuerpo preparándose para peligro, pero mente ignorando las señales. Depresión, que es agotamiento físico, pero tratado como problema puramente mental. Adicción, que es búsqueda de sensaciones corporales porque la vida ordinaria se volvió tan descorporalizada que parece muerte. La división también permite explotación. Si tu verdadero ser es alma inmortal, entonces no importa tanto lo que le pase al cuerpo temporalmente. Puedes trabajar hasta el agotamiento porque estás ahorrando para el futuro. Puedes ignorar dolor porque es solo físico. Puedes sacrificar salud por éxito porque el cuerpo es menos importante que los logros mentales. Y crea moralidad distorsionada. Los placeres del cuerpo se vuelven sospechosos. Comer con gusto, sexo sin culpa, descanso sin justificación. Todo eso debe ser controlado, moderado, sublimado, como si el cuerpo fuera niño problemático que necesita disciplina constante del padre-mente. Nietzsche rechazaba todo esto visceralmente, no mediante argumento abstracto, sino desde su experiencia de sufrir en carne propia, porque su cuerpo enfermo le enseñó algo que los sanos no saben, que el cuerpo no es apéndice, es fundamento. Cuando el cuerpo colapsa, toda tu filosofía sofisticada colapsa con él. No eres mente que tiene cuerpo, eres cuerpo que piensa. Y esa inversión cambia todo, porque si eres fundamentalmente cuerpo, entonces cuidarlo no es vanidad, sino necesidad. Escucharlo no es debilidad, sino sabiduría. Placer no es tentación, sino información. Dolor no es castigo, sino mensaje. Tu relación completa con la existencia se transforma cuando reconoces que estás encarnado esencialmente, no accidentalmente. Pero la traición fue tan completa, tan profunda, que revertirla requiere más que comprensión intelectual. Requiere práctica, requiere reaprender a habitar tu carne. Y eso es trabajo de toda una vida, porque la división se internalizó. Vive en cómo te mueves, cómo respiras, cómo relacionas con sensaciones. Toda tu estructura psicofísica se construyó sobre esa división falsa. Pero Nietzsche fue más allá de simplemente reconciliar cuerpo y mente. Propuso algo más radical, que el cuerpo es más inteligente que la mente, que tu pensamiento más elevado es apenas espuma en superficie del océano de inteligencia corporal, que lo que llamas yo, tu conciencia pensante, es instrumento del cuerpo, no su amo. Esto suena absurdo desde perspectiva dualista. ¿Cómo puede el cuerpo pensar? ¿No es el pensamiento prerrogativa exclusiva de la mente? Pero Nietzsche señalaba: cada emoción es pensamiento del cuerpo. Cada intuición es conocimiento que el cuerpo tiene antes que la mente lo articule. Cada decisión racional ya fue decidida por procesos corporales que la conciencia solo racionaliza después. La ciencia moderna confirma esto. Decisiones se toman fracciones de segundo
antes de que la conciencia las registre. Tu cuerpo decide mover la mano antes de que tú decidas moverla. La sensación de libre albedrío consciente es mayormente narración post hoc. El cuerpo actúa y la mente construye historia de por qué actuó. Pero esto no es para deprimirse sobre falta de libre albedrío. Es para reconocer que eres más vasto que tu pensamiento consciente, que hay inteligencia operando en niveles que la conciencia no alcanza, y que honrar esa inteligencia, en lugar de ignorarla o sobreescribirla con imperativos mentales, es camino hacia integridad. Nietzsche veía esto en decisiones importantes. Cuando enfrentas elección crucial, tu mente puede hacer listas de pros y contras. Puede analizar racionalmente, pero al final, a menudo hay sensación en el cuerpo que sabe, corazonada, instinto, intuición. Y frecuentemente esa sensación es más sabia que el análisis mental, porque integra información que la conciencia no puede procesar. El cuerpo piensa a través de sensaciones, tensión en los hombros cuando estás en situación insegura, expansión en el pecho cuando estás con personas que amas, nudo en el estómago cuando algo está mal, aunque no puedas articular qué. Todo eso es pensamiento, no pensamiento verbal, pero pensamiento, y es más confiable que pensamiento verbal porque no puede mentirse a sí mismo. Tu mente puede convencerte de cualquier cosa, puede racionalizar, justificar, negar, pero tu cuerpo no miente. Si estás con persona que te daña, tu cuerpo lo sabe incluso si tu mente construye excusas. Si estás en trabajo que te mata, tu cuerpo grita aunque tu mente dice, necesito el dinero. Por eso Nietzsche proponía, cuando mente y cuerpo entran en conflicto, confía en el cuerpo. No siempre, no ciegamente, pero como punto de partida, porque el cuerpo tiene acceso a información que la mente racional filtra, opera con datos que la conciencia no registra. Es computadora más poderosa que tu pensamiento consciente. Esto invierte completamente la jerarquía tradicional. Ya no es mente controlando cuerpo, es cuerpo pensando a través de todas sus formas, incluyendo lo que llamamos mente, y la conciencia verbal siendo solo una forma especializada de ese pensamiento más vasto. Y cuando vives desde esa comprensión, tu relación con decisiones cambia. Ya no intentas resolver todo racionalmente, consultas tu cuerpo. ¿Cómo se siente esta opción? ¿Dónde la siento en mi cuerpo? ¿Expande o contrae? ¿Energiza o agota? Y esa información corporal se integra con análisis mental para decisión más completa. Pero requiere práctica, porque la mayoría ha perdido capacidad de leer señales corporales. Están tan en sus cabezas que el cuerpo se volvió ruido de fondo. Solo lo notan cuando grita dolor, enfermedad, agotamiento, pero el cuerpo habla constantemente en susurros. Y esos susurros contienen sabiduría que ningún libro puede enseñar. Nietzsche recuperó esa capacidad a través de su enfermedad. El dolor lo forzó a prestar atención, a desarrollar sensibilidad exquisita a estados corporales, y esa sensibilidad se volvió su fuerza filosófica. Podía sentir la verdad de ideas en su cuerpo antes de poder articularlas mentalmente. Su filosofía era corporalmente resonante antes de ser conceptualmente clara. Y entonces Nietzsche dirigió su crítica más feroz contra figura específica, el asceta. El que predica negación del cuerpo como camino espiritual, el que ayuna, se flagela, reprime deseos, el que declara guerra a la carne en nombre del espíritu. Nietzsche veía en esto no sabiduría sino enfermedad, porque el asceta no trasciende el cuerpo, se obsesiona con él. No lo olvida mediante concentración en espíritu, lo hace hiperconsciente mediante constante negación.
El monje que ayuna piensa en comida más que el que come normalmente. El célibe piensa en sexo más que el que tiene vida sexual sana. La represión no libera, encadena, y Nietzsche detectaba algo más oscuro. El asceta secretamente odia la vida. Su doctrina de negación corporal es venganza contra la existencia. No puede disfrutar la vida por temperamento, trauma o circunstancia. Entonces construye sistema moral que convierte su incapacidad en virtud. No puedo disfrutar, entonces declaro que el disfrute es malo. Esta es una de sus insights más brutales. La moral anticorporal nace de cuerpos enfermos, de personas que por alguna razón no pueden vivir plenamente, y en lugar de admitir eso, proyectan su debilidad como ideal. Declaran que su incapacidad de disfrutar es en realidad superioridad espiritual, y después intentan imponer esa superioridad a todos. El resultado es cultura de negación, donde placer es sospechoso, donde el cuerpo debe ser controlado, disciplinado, castigado, donde la alegría natural de estar en carne se convierte en pecado, y generaciones crecen alienadas de su propia vitalidad, creyendo que esa alienación es espiritualidad. Nietzsche no predicaba hedonismo simple, no decía, haz lo que quieras, satisface todos los deseos. Sabía que eso lleva a esclavitud de otro tipo, pero proponía algo diferente, afirmación del cuerpo. No indulgencia ciega, sino relación consciente con tu carne, escuchándola, honrándola, trabajando con ella. Y veía que verdadera espiritualidad, si esa palabra tiene sentido, incluye el cuerpo, no lo niega. El místico que alcanza éxtasis no escapa de su cuerpo, lo habita tan completamente que trasciende la división. El santo auténtico no odia la carne, la transfigura, la eleva no mediante negación, sino mediante integración total. Pero el asceta enfermo no puede hacer eso. Entonces crea dualismo, declara que cuerpo es malo y espíritu es bueno, y pasa su vida en guerra interna. Guerra que nunca puede ganar porque estás luchando contra ti mismo. Y esa guerra interior genera el resentimiento que Nietzsche veía como veneno de la cultura occidental. Porque el asceta no solo se niega a sí mismo, necesita que otros se nieguen también. Su sistema solo funciona si todos aceptan que la negación es virtud. Si algunos están disfrutando plenamente mientras él sufre, su sufrimiento pierde significado. Entonces debe evangelizar. Convencer a todos de que su forma enfermiza de vivir es en realidad la forma correcta, y así la enfermedad se perpetúa culturalmente. No mediante genes, sino mediante ideas. Cada generación transmite a la siguiente el mensaje: tu cuerpo es problema, tus deseos son peligrosos, tu vitalidad necesita control. Y la mayoría lo internaliza sin cuestionar, porque viene envuelto en lenguaje de moralidad, espiritualidad, sabiduría ancestral. Nietzsche te invita a cuestionar radicalmente cuánto de tu moral anticorporal es genuina sabiduría y cuánto es enfermedad heredada. Cuántas de tus ideas sobre control y disciplina vienen de comprensión real versus miedo internalizado de tu propia vitalidad. ¿Estás viviendo desde plenitud o desde negación disfrazada de virtud? Y ofrece criterio simple: tu espiritualidad te hace más vivo o más muerto, más conectado con tu cuerpo o más alienado, más capaz de alegría o más hundido en culpa. Si tu práctica espiritual te lleva a negar, controlar, castigar el cuerpo, Nietzsche sugiere que no es espiritualidad, es neurosis con vocabulario religioso. Y entonces Nietzsche revela el secreto que estaba escondido a plena vista. Su famosa voluntad de poder no es concepto abstracto,
es fuerza fisiológica, es el impulso mismo de la vida expresándose a través de tu cuerpo. No poder sobre otros, sino poder vital. Fuerza que hace crecer las plantas, que mueve los ríos, que late en tu corazón. Cada célula de tu cuerpo expresa voluntad de poder. Quiere crecer, dividirse, conquistar espacio. Tu sistema inmune expresa voluntad de poder. Identifica amenazas, las ataca, defiende tu integridad. Tu sexualidad expresa voluntad de poder, impulso de crear, de unirse, de perpetuar vida. No es agregado a la vida, es la vida misma en acción. Y lo que llamas yo, tu personalidad consciente, es expresión compleja de esa fuerza básica. Tus ambiciones, tus deseos, tus proyectos. Todo eso es voluntad de poder buscando expresarse a través de tu forma particular. No algo que tienes, sino algo que eres. Fuerza vital tomando conciencia de sí misma en tu carne. Nietzsche veía que esta fuerza puede expresarse sanamente o enfermizamente. Sanamente, como creatividad, como crecimiento, como afirmación de la vida. Enfermizamente, como dominación, como destrucción, como negación disfrazada de poder. La diferencia no está en la fuerza, que es neutra, sino en cómo se canaliza. Y cuando niegas el cuerpo, cuando reprimes instintos, cuando intentas vivir puramente en abstracto, la voluntad de poder no desaparece, se distorsiona, emerge como síntomas, como compulsiones, como violencia sublimada. Mejor reconocerla, trabajar con ella conscientemente, darle formas de expresión que afirmen vida en lugar de negarla. Por eso Nietzsche celebraba a los artistas, porque el artista canaliza voluntad de poder creativamente, toma la fuerza bruta de la vida y le da forma, no la reprime sino la transforma. El impulso destructivo se vuelve demolición de formas viejas para crear nuevas. El impulso sexual se vuelve creación artística. La agresión se vuelve confrontación valiente con problemas reales, pero la cultura ascética no ofrece esos canales, solo ofrece represión, controla tus impulsos, sin ofrecer formas constructivas de expresarlos. Entonces la gente se enferma, la fuerza vital sin salida se vuelve contra el propio organismo, autosabotaje, depresión, enfermedad psicosomática, todos síntomas de voluntad de poder bloqueada. Nietzsche proponía, conoce tu fuerza, siéntela en tu cuerpo. No la juzgues, no la reprimas, no la niegues, obsérvala, dónde quiere ir, qué quiere crear, cómo puede expresarse de formas que afirman vida en lugar de negarla. Y después trabaja conscientemente con esa fuerza. Como surfista trabaja con olas, no controlándolas sino fluyendo con ellas, y esto te lleva de víctima a creador. Ya no eres ego frágil intentando controlar impulsos peligrosos. Eres fuerza vital consciente de sí misma, aprendiendo formas cada vez más refinadas de autoexpresión. La misma energía que podría volverse destructiva se canaliza creativamente. Y en esa canalización está la maestría, pero requiere honestidad brutal. Porque debes reconocer todos tus impulsos, incluyendo los que la moral condena. Deseo de dominio, impulso sexual en formas no aprobadas, agresión, egoísmo. Todo eso es expresión de voluntad de poder. Y mientras lo niegues, te controla inconscientemente. Solo cuando lo reconoces, puedes trabajar con ello. Nietzsche vivía esto en su escritura. Su estilo agresivo, su crítica feroz, su autoglorificación aparente. Todo eso era voluntad de poder expresándose sin disculpas, no reprimida por buenos modales o modestia falsa. Y esa expresión directa le daba poder que escritores más educados nunca alcanzaban. Porque escribía con toda su fuerza vital, no solo con su intelecto cortés. Y finalmente Nietzsche te señala lo que siempre estuvo frente a ti. Tu cuerpo es el único templo real, no metafóricamente.
Literalmente, es el único lugar donde lo sagrado, si esa palabra significa algo, puede manifestarse para ti, porque es el único lugar donde estás. Todos los templos de piedra son símbolos, apuntan hacia algo, pero tu cuerpo no apunta. Es lo divino, lo eterno, lo sagrado. Usa las palabras que quieras. No está en otro lugar esperando que lo alcances. Está aquí, en este latido, en esta respiración, en esta sensación, o no está en ninguna parte. Por eso las prácticas espirituales más profundas siempre involucran el cuerpo, no como obstáculo a superar, sino como vehículo de transformación. Yoga, tai chi, danza sufi, artes marciales, todas usan movimiento corporal como portal, porque cuando habitas tu cuerpo completamente, tocas algo que trasciende la dualidad mente-cuerpo. No por escapar del cuerpo, sino por penetrar tan profundamente en él que alcanzas lo que está más allá. Nietzsche no propuso práctica específica, pero vivió el principio. Sus caminatas no eran solo ejercicio, eran filosofía encarnada, pensar caminando, ideas emergiendo del ritmo del cuerpo en movimiento, no sentado en escritorio, separando mente de cuerpo, sino pensamiento como función del organismo completo, y esto transforma tu relación con experiencia ordinaria. Comer ya no es solo alimentar máquina, es acto sagrado, presencia completa con sabores, texturas, sensaciones. Sexo ya no es solo placer o reproducción, es comunión, fusión temporal de límites. Dormir ya no es pérdida de tiempo, es rendición diaria. Práctica de soltar control. Cada función corporal, cuando se habita conscientemente, revela profundidad. Porque no hay separación entre lo mundano y lo sagrado. Esa división es otra construcción mental. En experiencia directa, todo es una sola cosa. El cuerpo digiriendo comida es tan milagroso como cualquier ritual religioso. El corazón bombeando sangre es tan sagrado como cualquier sacramento, pero la mayoría vive desconectada de esa sacralidad. Trata el cuerpo como objeto de mantenimiento, lo alimenta, lo ejercita, lo medica, pero nunca lo habita realmente. Nunca se detiene para sentir el milagro de estar encarnado. Nunca aprecia que este templo de carne es el único que tendrás. Nietzsche te invita a regresar. No mediante creencia, sino mediante práctica. Prestar atención al cuerpo, no solo cuando duele o desea, constantemente la sensación de tus pies en el suelo, el peso de tu cuerpo en la silla, la temperatura del aire en tu piel. Todas esas sensaciones ordinarias son puertas de entrada al templo que nunca dejaste. Y cuando empiezas a habitar tu cuerpo así, conscientemente, completamente, algo cambia. La alienación disminuye. La ansiedad que viene de vivir en abstracto se reduce, porque estás anclado, no en ideas sobre cómo deberías ser, sino en realidad de cómo eres. Y esa realidad, cuando la aceptas sin juzgarla, es suficiente. El templo está aquí, siempre estuvo, respirando, latiendo, sintiendo. No necesitas alcanzarlo porque nunca lo dejaste. Solo necesitas reconocerlo. Dejar de buscar lo sagrado en otro lugar y verlo en el único lugar donde puede estar, en la carne que eres, en el ahora que habitas, en el milagro ordinario de estar vivo. En aquella mañana, la persona que prestó atención a su cuerpo por primera vez en mucho tiempo descubrió algo simple pero transformador. Estar en carne no es prisión, es privilegio. Este templo imperfecto, que envejece y duele y necesita constante cuidado, es también el único lugar donde puedes experimentar cualquier cosa. Nietzsche no te ofrece escape del cuerpo, te ofrece regreso a él, porque has estado huyendo toda tu vida, hacia ideas, hacia futuros imaginarios, hacia cualquier lugar menos aquí, y esa huida te ha costado tu vida, la única que tienes, la que sucede en carne,
no en abstracción. El cuerpo no necesita ser perfeccionado antes de ser honrado. No necesitas esperar hasta estar sano, joven, atractivo. Tu cuerpo merece respeto ahora, exactamente como es, con sus limitaciones, sus imperfecciones, sus peculiaridades, porque es tuyo, es tú. Y negarlo es negarte a ti mismo en la forma más fundamental posible. Y cuando dejas de negar, cuando empiezas a habitar, algo extraordinario emerge. Gratitud, no por concepto abstracto de vida, sino por sensaciones concretas, el placer simple de estirar músculos, la satisfacción de hambre saciada, el alivio de tensión liberada. Todo lo que la alienación había vuelto invisible se vuelve precioso. Nietzsche vivió esto imperfectamente, como todos. Tuvo momentos de plena encarnación y momentos perdido en cabeza, momentos celebrando el cuerpo y momentos maldiciendo su enfermedad. Pero señaló hacia posibilidad que permanece abierta para todos: reconciliación con tu carne, fin de la guerra interior, paz que viene de habitar completamente el único templo real, y te deja con invitación que no requiere creencia, solo práctica. Respira, siente el aire entrando, saliendo, nota la sensación. Eso es el templo, eso es lo sagrado, no en otro lugar, no en otro tiempo, aquí, ahora, en la carne que eres. A dejar de buscar lo sagrado en cielos imaginarios y reconocerlo en el único lugar donde puede estar, en esta carne, en este aliento, en este momento milagroso de estar vivo. El templo te espera. Nunca te fuiste, solo olvidaste que estabas en él. El templo donde la eternidad se encuentra con la materia, donde lo infinito toma forma finita, donde tú, milagrosamente, inexplicablemente, existes. Suscríbete a Sueño Vivo y activa las notificaciones, porque cada video es invitación a regresar al cuerpo que abandonaste, a habitar el templo que siempre fue tuyo.